El programa del día de hoy va a tratar sobre las instituciones sin fines de lucro que la Iglesia Católica en su contenido y especialmente en su gran misión evangelizadora ofrece a todas las personas de buena voluntad. Esta gran misión en el proceso de renovación y muy especialmente de acompañamiento en la asistencia y particularmente en la ayuda de manera particular a los más necesitados. Son muchas las instituciones que la Iglesia Católica tutela, especialmente para el servicio del pueblo de Dios. Bienvenidos a su programa De la mano con la Iglesia. Qué alegría hoy poder compartir con todos ustedes, con mi querido amigo, el profesor Gavino Matos, el profesor y el padre Juan Carlos Benítez, párroco de esta iglesia catedral, que aprovecho y saludo al deán de esta iglesia catedral, a Monseñor Adán, por permitir prestarnos estos espacios y poder deleitarnos no solamente en la oración, sino muy especialmente contemplando la gran riqueza del patrimonio, y nuestra querida Zaida García, doctora en artes plásticas, que hoy también nos viene a acompañar en este conversatorio. Fíjense que hoy quería invitarlos un poco a hacer un recorrido especialmente por la sacristía de esta iglesia catedral y hablar de uno de los temas probablemente que menos la gente conoce, el tema de las instituciones que la iglesia promueve y que son muchísimas. Ciertamente, todo ese abanico de posibilidades que ofrece la iglesia para atender las distintas demandas sociales que todas tienen como común denominador la dignidad de la persona humana. Por eso la iglesia se destaca en áreas de cultura, educación, actividades previas pastorales, parroquiales, etcétera, sobre esas cosas. Por eso nos encontramos en este lugar que es privilegiado, como ustedes podrán ver, que es la sacristía mayor de la Catedral de Caracas, donde hay un aspecto importante que es la riqueza de obras de arte, como diríamos la riqueza patrimonial de arte, que Zaida nos puede comentar. La Iglesia Católica se ha caracterizado por ser un protector del patrimonio artístico y religioso, y el patrimonio artístico de la Iglesia nos va a mostrar el proceso histórico de Venezuela. Nos está hablando no solamente de la institución católica, sino es un instrumento, un recurso para la formación ciudadana, para mostrarnos, para ilustrarnos cómo ha sido nuestro proceso histórico desde la llegada de la Iglesia Católica. Estas obras de arte son una muestra de la creatividad y de la producción artística venezolana a lo largo del tiempo. Razón por la cual estas iglesias, como la catedral y todas las catedrales del país, son una suerte de museos, básicamente, que tienen una concepción distinta, pues tienen una finalidad pastoral, y en este sentido el arte puede considerarse un lugar teológico, que tú pudieras aclarar muy bien qué significa el arte como lugar teológico. Sí, claro, te decía, en el sentido pastoral, ¿no? de las imágenes. Ha habido momentos de la historia donde, por ejemplo, el acceso a la educación, a leer y escribir, a veces era nulo. Mucha gente no sabía leer ni escribir. El símbolo y la imagen, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a aproximarnos. Entonces, a través de las imágenes era la manera como se llevaba el evangelio, cómo se catequizaba. Por medio de las imágenes de la cultura, bueno, a través de ellos se llevaba pues, la palabra de Dios, la evangelización. Fíjate que en la actualidad tenemos otros rituales distintos que cuando en el siglo XVII o XVIII. El entrar ahora a una iglesia antigua también nos muestra otros rituales con la muerte. Por ejemplo, saber que en las iglesias a veces había entierros, saber que había arte. Es todo también un libro de conocimiento. O sea, la iglesia ha sido promotora de una cultura, de elevar la cultura del hombre
podemos decir que la pintura, la escultura y de alguna manera todos estos espacios, la música, la literatura, es decir, qué maravilloso. Y que de allí la iglesia no solamente busca afianzarse en estos ámbitos, sino que además expande su grado de acción, particularmente con los enfermos, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los centros de formación. Y a continuación yo pienso que pudiésemos de alguna manera ir abordando un poco todos estos grandes aspectos que nos van a ayudar de alguna manera a conocer mejor a nuestra Iglesia Católica. Y tú, Juan Carlos, tienes ya un cierto tiempo como párroco de la Catedral de Caracas. Fíjate que ese gran trabajo que tú desarrollas en primer lugar de comunicar a través del arte y especialmente a través de las diferentes imágenes, toda esta serie de riquezas que nosotros de alguna manera contemplamos para el disfrute de no solamente de la vida espiritual, sino especialmente para como una gran riqueza de ese gran patrimonio histórico que la Iglesia de alguna manera siente la alegría y el orgullo de, en cierta manera, de mostrar. Y yo creo que eso es un elemento muy importante. Yo creo que sería muy importante si tuviéramos una pequeña conversación de ese abanico de posibilidades que presenta y de servicios que presenta la Iglesia. Si tomamos en cuenta básicamente el servicio educativo que ha tenido la Iglesia, todos conocemos que la Universidad Venezolana nació de manos de la Iglesia, creció de manos de la Iglesia y todavía es una constante que ha mantenido a lo largo del tiempo. Si hacemos un rápido repaso simplemente por las universidades católicas, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad del Táchira, la Universidad Católica Cecilio Acosta en el Zulia, la Universidad Santa Rosa, todas aquellas que están bajo la égida de la Iglesia, no solo institutos universitarios también, así como San José Obrero, otros que abarcan otros niveles educativos, como la ya conocidísima extensión de Fe y Alegría, que tiene una cobertura más de 500.000 estudiantes en todo el país y que representa el papel que hacen las religiosas, los religiosos, los seglares en los barrios, que tiene como común denominador continuar esa misión de la Iglesia, como dice la encíclica, de ser mater y magister, madre y maestra para la actividad. Pero también podemos hablar el papel que ha jugado la Iglesia desde el punto de vista cultural. Zaida, que podemos hablar un poco del arte, claro, de la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia a lo largo del tiempo ha sido un gran mecenas de la producción artística, y la producción artística no solamente en términos visuales, también en la literatura, también inclusive en algún momento la ciencia también ha surgido de los propios personajes de la Iglesia. Entonces, y aún en la actualidad nuestras universidades tienen centros de investigación importantísimos en diversas áreas de la ciencia, la historia, la filosofía. Y yo pienso, cuando tú hablabas, Zaida, sobre este tema, sobre el tema de la investigación, y que el profesor Gavino habló de una manera realmente muy acertada, solamente imaginaba y recordaba el YUCMA, es decir, que después se convirtió en la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, por ser el alma mater de la universidad, digamos, provenimos pues de alguna forma de la Universidad Central de Venezuela. La Santa Rosa de Lima viene siendo creación, por cierto, en los inicios, donde tú tuviste una maravillosa participación. Pero también recuerdo, por ejemplo, el Instituto Monseñor Arias, que tiene también un trabajo maravilloso de miles y miles de jóvenes en la formación. Es decir, podríamos decir que la Iglesia tiene un gran impacto en la formación universitaria. Y en el campo de la investigación, recuerdo que los hermanos de La Salle desarrollaron todo un programa de gran, digamos, profundidad, especialmente en el área de las ciencias naturales. Antropología. Y de la misma manera, en una actividad en la que tuviste tú mismo, que estaba vinculado con la investigación histórica, porque no podemos olvidar que la Iglesia tiñe todo el proceso de la historia en Venezuela, hasta el punto que no podríamos explicar la historia de Venezuela si sacáramos de allí personajes importantes, desde Bartolomé de las Casas hasta cualquiera de las manifestaciones de los cardenales, incluso de hoy, ¿ve? Porque eso está teñido, la
venezonalidad con la visión de la Iglesia Católica está perfectamente articulada. Y fíjense que hay un elemento interesantísimo, y yo creo que Juan Carlos nos puede ayudar un poco en el tema. Fíjense que cuando uno piensa qué cantidad de jóvenes están formándose en nuestras universidades, bueno, pienso en los números exactos, no los tenemos actual momento, que ese es uno de los grandes déficits que probablemente dentro de nuestra iglesia tenemos, pero que aportamos un número significativo, 5.000 la Universidad Católica, 3.000 la UCAT, 10.000 el resto de las universidades. Estamos hablando de 20.000, 30.000 jóvenes que se están formando bajo nuestras aulas, sin contar los 500.000 que Gabino nos había hablado de una educación popular, de una educación que está centrada básicamente en los sectores más recónditos, más populares de la nación. Y de alguna forma no se restringe solamente a la educación formal, sino la cantidad de talleres, de cursos de formación y de capacitación. El impacto que también le proporciona a la sociedad en la formación ciudadana Qué bueno que hayas tocado ese tema. De una persona respetuosa de los derechos humanos y respetuosa de todo lo que es el proceso de los procesos sociales. Las instituciones educativas de la iglesia se caracterizan por hacer énfasis en esa formación integral del ser humano. Y en ese sentido hay que hablar también de un patrimonio, no solamente en términos de arte, hay un patrimonio institucional, hay un patrimonio intangible que es el patrimonio institucional de la iglesia. Instituciones que hoy en día tienen 60, 70 años y que ya hoy... Pues Fe y Alegría los acaba de cumplir. Yo creo que algo importante que tenemos que ver acá en este aspecto es la relación que hay entre lo religioso y lo social, entre la fe y lo social. Sí. De manera, piensan algunos que la fe es algo que como que nos hace evadir nuestras responsabilidades sociales, y es todo lo contrario. El mandamiento del Señor, el mandamiento de la caridad, amar a tu prójimo, nos invita a servir a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo ha hecho la iglesia? Bueno, a través de todas estas instituciones, a través de lo social, a través de la educación, a través de los hospitales, a través de la investigación científica. O sea, el mandamiento del Señor de ir y amar a nuestro prójimo, pues ha llevado a la iglesia a llevar adelante toda esta serie de iniciativas con el fin de llevar lo mejor para la población. Y a la promoción humana. Y a la promoción del arte y de la creatividad. Qué hermoso. Además, la cantidad de hospitales, la cantidad de dispensarios, de centros asistenciales, que además déjenme decirles que trabajan prácticamente de la nada, de la escasa colaboración de la sociedad civil, pero que su mística y su trabajo los ha llevado verdaderamente a desarrollar un trabajo precioso. Pienso solamente en Plan de Manzano, pienso por allá en Antímano, y pienso en tantas locaciones donde la iglesia desarrolla ese gran trabajo, digamos, de acompañar especialmente al pueblo que sufre. Y últimamente, con todas estas dificultades, digamos, económicas, nuestras joyas comunitarias, nuestros roperos, nuestras, digamos, la colocación de los medicamentos para que pudiesen, los bancos de medicina para poderlos hacer accesibles. En fin, podemos decir que la iglesia tiene un impacto social en la labor que desarrolla, además de su primera gran misión evangelizadora. Ciertamente que lo tiene, y además tiene una suerte de correspondencia con los grupos actuales de hoy a través de distintas manifestaciones de grupos apostólicos de distinta índole, con niños, con familias, con esposos, con educadores, etcétera, que contribuyen al trabajo de la iglesia. Por una razón elemental, ya cuando los obispos nuestros hace algún tiempo estuvieron en la asamblea de Medellín, entendieron y nos dejaron escrito que la labor de la iglesia no puede hacerla solamente los ministros, tiene que ser una integración de ministros, religiosos y seglares, y por eso muchos seglares, desde las especialidades civiles, digamos, que tenemos nosotros, contribuimos al desarrollo de la iglesia. Así en el caso de Zaida en el área patrimonial y artística, igual que yo en la parte del área educativa, Juan Carlos en la parte propiamente pastoral, así también como el padre Rino. Todos estamos haciendo un trabajo en conjunto por una razón elemental, porque tal como decimos en una de las oraciones de la misa, la iglesia es una y única, y la constituimos todos los católicos en general.
O sea que la iglesia hoy tiene delante de digamos, esta gran dificultad de la pobreza, estas grandes dificultades muchas veces que estamos teniendo, que son múltiples, de cada vez la creciente violencia, es decir, la población mundial tiende a crecer, digamos, en sus porcentajes, en los signos de violencia que muchas veces se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, y la pobreza, especialmente en los últimos tiempos, ha ido de alguna manera, por la crisis económica y social que hemos tenido, ha ido creciendo. La iglesia está respondiendo a estos signos de los tiempos. Yo creo que sí, va respondiendo. Solo que la iglesia, como bien dice el dicho, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, son muchas las cosas que se hacen a nivel de la iglesia, solo que la iglesia no lo hace para darse como propaganda. Mira aquí estoy yo, mira lo que yo hago. Sino se hace ciertamente con una caridad como debe ser. Lo que se hace sin necesidad de buscar protagonismo, ni necesidad de buscar como aplausos, sino es simplemente el querer hacer el bien al prójimo. No es que vamos a colocar vallas por todas partes, miren lo que la iglesia está haciendo, no se hace, pero son muchas las cosas que se hacen, y a veces por no tener ese interés, diríamos, egoísta, mezquino, publicitario, mucha gente cree que la iglesia no hace nada. Muchas las cosas que se hacen, simplemente que se hacen de una manera muy callada, muy sosegada, pero muchas las cosas que lo que vamos conociendo la iglesia nos vamos dando cuenta. Y algo que hay que tomar en cuenta, la labor de la iglesia, aún siendo declaradamente católica, no es solo para católicos. La iglesia tiene una cobertura para todas las personas, independientemente de sus características o cualidades de otra religión, raciales, institucionales, nacionalidades, etcétera. Trabaja para todo, tal como lo recoge esa frase famosa en latín que es caritas. La caridad llega a todos. Y un elemento importante es que, si bien Juan Carlos nos habla un poco de ese gran sentido de humildad, que el servicio lo debemos manifestar, especialmente los pastores y todos los agentes de pastoral, también no menos cierto es que tenemos que dar a conocer un poco toda esta gran variedad que la Iglesia Católica ofrece y que lastimosamente muchas veces mucha gente conoce, pero que no la cuantifica. Y una de las grandes, digamos, dificultades que hoy tenemos es saber que dentro de la iglesia, dentro de esa gran riqueza, son miles las instituciones que albergan, por ejemplo, a niños que viven en la calle, en estado de indigencia, y bajo el patrocinio de la iglesia y su acompañamiento, pues promueve a este hombre, este futuro ser humano en su dimensión plena, para educarlo, formarlo y hacerlo un hombre de bien, no solamente cultivarlo en los valores y en los principios del Evangelio. El papel de las comunidades religiosas y el papel especialmente de ese gran ejército silencioso que su arma poderosa es precisamente la palabra y especialmente el testimonio de la vida. Y en paralelo produce conocimiento, porque constantemente también está haciendo investigación en muchos ámbitos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y está produciendo conocimiento y está creando nuevos espacios de investigación que van a contribuir también a mejorar esa sociedad, con la intención también de hacer un impacto en la mejora. Por una parte, actúa en la realidad inmediata, en la pobreza, en todas estas situaciones, actúa, pero por otra parte, hace investigación para cambiar esa realidad, para buscar transformar esa realidad. Y si yo hoy les pidiera a cada uno de ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea ese gran reto y ese desafío que la iglesia hoy se nos pone a todos nosotros? Ese reto específico que la iglesia tiene hoy frente a esta cantidad de instituciones que la iglesia de alguna manera promueve, patrocina, ayuda al servicio de la comunidad. ¿Hay algún reto en específico que pudiésemos de alguna forma, a todos los que nos están viendo y escuchando, que pudiésemos fomentar para que nos ayuden un poco a conocer mejor este servicio? Yo pienso que el reto que tiene la iglesia es seguir atendiendo a la gente, no solo anunciando, sino también denunciando, porque la iglesia, tal como has dicho con la palabra, denuncia y anuncia y promueve cada una de estas cosas. El reto de la iglesia es fundamental y prueba de eso, el gran reto es incorporar más y más seglares a trabajar en conjunto con las autoridades de la iglesia y con los religiosos, las religiosas y todos los sacerdotes, porque tenemos que atender y construir esa institución nueva que en líneas generales solemos llamar Venezuela. Y recordemos que en los momentos más difíciles, afortunadamente, siempre tenemos la iglesia al lado para no morir a causa de la verdad.
Yo creo que el gran reto que se nos presenta a la iglesia es el promover al ser humano desde el punto de vista humano, religioso y sobre todo a veces ante la pérdida de tantos, como dicen, tantos valores, tantos principios que muchas veces se van perdiendo. Creo que hoy por hoy, sobre todo en Venezuela, uno de los grandes retos que se nos presenta a la iglesia es ese promover al ser humano, es reconstruir, diríamos así, el ser humano, la población, con el fin de pues tener ciertamente un mejor país. Yo diría que contribuir a crear una cultura de paz, una cultura que nos permita vernos a todos de forma pacífica, de forma igualitaria, de tal manera que podamos convivir en la diversidad, porque somos diversos en la cultura venezolana. En la unidad. Sí, la cultura venezolana es una cultura diversa, pero es una cultura que se ha formado a lo largo del tiempo y la iglesia ha sido un protagonista en ese camino, ha sido un protagonista y creo que debe continuar siendo ese protagonista de mediación, de convivencia y en este momento más que nunca ese es su reto. Bueno, hoy yo creo que más que nunca a través de nuestro querido padre Juan Carlos, párroco de la catedral, nuestro querido amigo el profesor Gavino, que además fue profesor mío hace muchos años y que tiene una gran vasta experiencia en el campo de la educación, ha sido profesor de nosotros, y la doctora Zaida, quien también nos ayuda un poco en la difusión, en la conservación y especialmente en el poder de alguna forma tener un orden en toda esta serie de patrimonios tan importantes que no solamente Caracas, sino el resto del territorio nacional, nuestras iglesias queridas, conservan como patrimonio y riqueza de todos los venezolanos. Bueno, tenemos unos retos muy claros y muy importantes que cumplir. Zaida lo decía, hoy más que nunca debemos generar puentes, es una iglesia de periferias, como nos recuerda el Papa Francisco, es una iglesia donde tenemos que tener siempre presente la promoción humana como un elemento fundamental, más allá del proceso evangelizador que es inherente a esa gran misión. Y el profesor Gavino también recogía con sus sabias palabras ese gran desafío maravilloso que tenemos todos y cada uno de los venezolanos. Que nadie nos robe la esperanza y que todos podamos trabajar y construir por esta iglesia que quiere servir y que quiere amar especialmente a los más indefensos y a los más pobres. Muchísimas gracias.